Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 12 y versículo 12. El título de este mensaje es: Las cosas pueden mejorar. Las cosas pueden mejorar. Está basado en este versículo, Segunda de Crónicas 12, 12. Cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Es el rey Roboam. Cuando él se humilló, el rey Roboam, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. El contexto de este versículo es que el reino de Israel entra en decadencia. En los días de Roboam se divide el reino del norte y el reino del sur. La nación de Israel se divide en 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Roboam se queda como rey de Judá y Benjamín en el sur. Y no fue un rey precisamente ejemplar, el hijo de Salomón, Roboam. De hecho, no anduvo en los caminos de David, ni buscó al Señor con todo el corazón como debía haberlo hecho. ¿Qué pasó en días de Roboam? Versículo 1 del capítulo 12, estamos en Segunda de Crónicas. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y sucedió que en el año 5 del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo. Y era innumerable el pueblo que vino con él de Egipto, libios, suquienos y etíopes. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Verso 5. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso justo es el Señor. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, versículo 7. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó, tomó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvieron a la sala de los de la guardia. Cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Se fortaleció pues el rey Roboam en Jerusalén y reinó. Hasta ahí. Realmente es una
situación muy difícil, es un momento de decadencia. Después de reinados esplendorosos como habían sido los de David y aún más el de Salomón. Como algo tipológico, aunque también literal, los escudos de oro de Salomón fueron cambiados por escudos de bronce. O sea, se degradó la calidad del reinado y de la vida espiritual en Israel. Abandonaron al Señor y las consecuencias llegaron. Ellos que habían visto como Egipto era doblegado y salieron de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Ellos que habían visto a Dios humillar a Faraón. Ahora viene otro Faraón, Sisac, rey de Egipto, el Faraón de ese momento, en los días de Roboam, que rodea Judá, llega hasta el mismo Jerusalén, roba los tesoros de la casa del Señor y del palacio del rey. Una situación de derrota, y Dios se lo anuncia a través del profeta Semaías al rey. Os habéis apartado del Dios vivo, que es vuestra fortaleza, que es vuestra victoria, y por eso el rey de Egipto tiene más poder y os va a destruir. Pero en ese momento en el que están viendo miles de caballos, ya sabéis que las fuerzas de un ejército se medían por los carros y por los caballos, y dice en el versículo 3 que vino con 1.200 carros, serían como los tanques de hoy en día, y 60.000 hombres de a caballo. O sea, una caballería impresionante. Y luego la infantería no solamente era de Egipto, también de Etiopía y de otros lugares, y estaban entre la espada y la pared. Pero en ese momento, ante la profecía de Semaías, el rey con los príncipes, digamos las autoridades de ese momento en Jerusalén, se humillaron delante del Señor. Y algo pasa en el corazón de Dios cuando sus hijos se quebrantan y se humillan. Algo, Dios al altivo lo mira de lejos, pero el humilde, el quebrantado, el que se humilla delante del Señor, haya gracia, porque dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay algunas situaciones extremas, aún más extremas, que este momento, no sé si en este turno de la mañana o en la tarde, tendré oportunidad de leerte otros momentos aún más críticos. Y cómo ante la humillación de un rey, de un israelita en este caso, el corazón de Dios se conmueve. Y en medio del juicio hay respiro. En este caso, ¿qué sucedió? En lugar de una devastación total, estuvieron en cautiverio, en una especie de esclavitud. Es como que la hegemonía de la zona cayó sobre Egipto y Israel fue esclavo. Para que vean la diferencia, dice el profeta, de servirme a mí o servir a los reinos de los países. Pero el versículo 7 dice, cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad y mi furor no se derramará. En el versículo 11 entonces vemos que Roboam comienza a buscar al Señor, a ir a la casa del Señor, y en el versículo base de nuestro tema de hoy, el título del mensaje es las cosas pueden mejorar. Vemos que dentro de ese cautiverio o de ser esclavos, estar subyugados al reino de Egipto, sin embargo, hubo algo de bendición. Versículo 12, cuando él se humilló, Roboam, la ira del Señor se apartó de él. O sea, vino misericordia para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Estamos en días donde el panorama es incierto, por no decir oscuro. Nos gobiernan hombres impíos, sin fe, que presumen de su ateísmo, inmorales. Algo pasa en la sociedad. Antes, si un político mentía o era incoherente o se desdecía, había una penalización electoral.
perdía popularidad o perdía votos. Hoy algo pasa que defraudan, aparecen cajas B, mienten y al día siguiente nadie se acuerda. Y si hacen una encuesta siguen aún con más votos. De alguna manera, aunque no nos guste lo que hay en el Congreso de los Diputados, he ahí una muestra de España. Están los políticos que hemos votado, que nos representan. A lo mejor tú dices, a mí no me representan, pero a otros quizás sí. A lo mejor tú no eres ocupa, pero a los ocupas pues tienen quienes te representen. A lo mejor tú amas España, pero también hay gente que no ama España y ahí están representados, porque así es la democracia. Estamos en manos de personas que si pudieran nos quitaban la patria potestad y papá Estado sería quien eduque a nuestros hijos y marque absolutamente el qué hacer y el qué no hacer. Estamos en un tiempo de crisis también económica. Hay situaciones que nos superan a todos, como la del coronavirus. Estamos en un momento, claro, los ha habido peores y hay lugares del mundo donde se vive peor, pero yo no recuerdo un tiempo tan oscuro en mis 42 años de vida como este que estamos viviendo. Y puede caer sobre nosotros una especie de velo de pesimismo o de incredulidad que nos asfixie aún más. Porque sumado a esas cosas exteriores, luego pueden estar las luchas de cada uno o las situaciones muy reales en casa, los problemas con la economía, con la salud, con el matrimonio, con los hijos, no sé. El desánimo, la guerra espiritual, porque realmente hay una guerra espiritual y el enemigo no se toma vacaciones. El velo del pesimismo te dice, esto no va a ir a mejor, esto va a ir a peor. El velo de la incredulidad te dice, nada se puede hacer. El velo que ciega, me refiero, de la derrota, te dice, te susurra, tira la toalla. Pero hoy hemos cantado una canción tremenda. Los velos están cayendo hoy y vuelvo a ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y me vuelvo a levantar. En nuestros ojos no pueden estar estos velos, sino que hay otra cosa que se llama el poder de la esperanza. Es decir, en cualquier circunstancia las cosas pueden mejorar. Porque tenemos a Dios de nuestra parte. Todos los que aún conservamos la fe en Jesucristo, en que hay un Dios creador que hizo el universo y el planeta Tierra, un Dios que se hizo hombre, un Dios que murió en una cruz, un Dios que ha dejado huella en la historia, que ha dejado una tumba vacía, que reina, que vive, que hace milagros hoy. Tenemos esperanza. Y la esperanza nos dice otra cosa diferente. Las cosas pueden mejorar. En días de Roboam, rodeados por Egipto, por Sisac, acababan de ver la división del reino. Les roban los escudos de bronce, de oro, y tienen que seguir con escudos de bronce. Que si os dais cuenta, ni siquiera eran para la guerra. Eran decorativos. Cuando en determinados momentos o fiestas, los guardias lo llevaban, se veían muy bonitos, brillaba el bronce como si fuera oro, pero ya no era el reino de Israel, cabeza de montes, o el reino que estaba con dominio en la zona, como en días de David o de Salomón, sino que ahora esos escudos nada más que servían para adornar un poco el culto, adornar un poco un momento de fiesta solemne, pero ni se usaban. O sea, pueden haber motivos para la decepción, el pesimismo, la preocupación, pero algo aquí vemos. Y es que se apartó la ira del Señor
Y en medio de ese contexto, las cosas comenzaron a mejorar. Las cosas comenzaron a mejorar. ¿Por qué? Porque el rey se humilló. Y con los príncipes buscaron al Señor. Se humillaron delante del Señor. Y Dios tuvo misericordia de sus hijos. Y yo te quiero decir de parte del Señor, en esta mañana, en cualquier situación en la que tú te encuentres, las cosas pueden mejorar. Dios quiere que mejoren. Dios está obrando, se está moviendo en todo lugar de la tierra y también en España. El Señor tiene planes, el Señor tiene propósitos. El Señor está haciendo algo, quiere hacer algo en tu familia, quiere hacer algo en tu vida, en la economía, en la empresa. Quiere hacer algo en medio de la incredulidad y la impiedad en la que nos encontramos. Las cosas pueden mejorar. Di conmigo, las cosas pueden mejorar. También la iglesia nació bajo dictadura romana. La opresión de emperadores que eran terribles, como Nerón. Y en una religiosidad también que era repugnante, la hipocresía, el fariseísmo que llevó a Jesús a la cruz. Cuando viene su Mesías Salvador, lo quieren crucificar. Los hombres morían mucho más jóvenes. Por una gripe, por diferentes plagas, enfermedades. Había pobreza. O sea, era un momento de la historia. Algunas veces miramos atrás con nostalgia. Ay, cómo me gustaría vivir en la Edad Media, ¿seguro? ¿Cómo me gustaría ser una de esas mujeres en días de Jesús? Muy duro ser mujer en esos días. Crecer en ese contexto de esclavitud, porque Israel en ese momento eran esclavos y el momento también no era de avivamiento, no es que había un montón de profetas y un mover de Dios impresionante. Cuando aparece Juan el Bautista o aparece Jesús, es en un contexto de desierto, sequedad, sequía. Pero Dios estaba haciendo algo, Dios tenía planes. Y las cosas comenzaron a mejorar. Y la iglesia no perdió la esperanza de que el reino avanzaba para cambiar vidas, liberar endemoniados, salvar a hombres y mujeres, impactar familias, dar a conocer el amor de Dios en medio del politeísmo, dar a conocer al Dios de Israel, al Señor, el nombre del Señor Jesucristo. Y las cosas avanzaron, mejoraron, afectaron incluso. El cristianismo afectó a la sociedad, afectó todo lo que es democracia, todo lo que es bienestar social, todo lo que es justicia, equidad. Tiene un fundamento judeo-cristiano. Aunque pasó tiempo, pero el amor de Dios, la integridad, la verdad, eran momentos, hermanos, yo sé que esto no lo van a creer, pero porque esto hoy en día no pasa, pero eran momentos que despeñaban al niño deforme o al niño que tenía algún tipo de minusvalía o de deficiencia. Yo sé que hoy en día no pasa eso con los niños, no. Barbaridades, sanguinarios, disfrutaban viendo la sangre. Sé que tampoco pasa eso hoy en día, ¿no? Había decadencia también, como en nuestros días, como hoy. Que la causa número 1 de muerte en el mundo son los niños en el vientre de las madres. Que cada vez vemos menos niños con síndrome de Down. ¿Te has dado cuenta? Si te diagnostican un síndrome de Down, vas a tener un acoso horrible de las autoridades para que abortes a ese niño. Los que defienden la libertad no ven mal que a un niño que es vulnerable, que todavía no sabe dónde tiene su mano derecha y su mano izquierda, se le haga un cambio de género o unas operaciones. Y eso lo justifican y lo ven como avances. Es una locura lo que estamos viviendo hoy en día. Es una auténtica locura.
Y todo eso puede ser algo que está a nuestro alrededor y que de repente decimos, bueno, esto es un auténtico desastre. Jesucristo, ven pronto, sácanos de aquí, de este lodazal, de este infierno. Aquí no hay nada que hacer. Pues esos son pensamientos de derrota. Esos son pensamientos para rendirte. Así no pensamos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos esperanza y luchamos hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Mientras que tengamos vida, las cosas pueden mejorar. Pueden mejorar en mi vida, en mi familia, en mi pueblo, en mi ciudad. Pueden mejorar. Aunque al fin todo lo profetizado se cumplirá. Al fin es verdad que vendrá Jesucristo a un mundo, 666, rebelde contra Dios. El sistema anticristo. El hombre endiosado, sin fe en la tierra. Todo eso se va a cumplir. Se va a cumplir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos es nuestra parte. Y nuestra parte es hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Cómo? Multiplicando la fe, contagiando a otros la esperanza, contagiando a otros la fe. No avergonzándonos de los valores que defendemos. Predicando las buenas nuevas del Evangelio. Siendo luz en las tinieblas. No nos puede vencer el pesimismo, no nos puede vencer la desesperanza, no nos puede vencer la incredulidad. No podemos ser un pueblo derrotado. Cuando más necesidad vemos en este mundo, hay que decir, es nuestra hora. Esta es la buena batalla de la fe. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es tiempo de ser fuerte, de ser firme, de levantar el estandarte, de decir que Jesucristo es la respuesta, de decir que Jesucristo tiene poder para salvar hoy, sanar hoy, cambiar familias hoy. Hay esperanza para este mundo. Las cosas pueden mejorar, vecino. Las cosas pueden mejorar, alcalde. Las cosas pueden mejorar, España. ¿Cuál es el camino? Humillarnos. Humillar el orgullo de nuestro corazón. Reconocer que necesitamos a Dios. Reconocer que nos hemos equivocado. Así cambia un matrimonio. Si no te gusta tu vida, las cosas pueden mejorar. Humíllate delante de Dios, llora tu pecado, pídele desesperadamente. No me gusta mi vida, no me gusta en lo que me he convertido, pero tú puedes cambiarme, Señor. Jeremías escribe en el capítulo 29 lo que hay en el corazón de Dios para nosotros hoy. Versículo 11, si no tienes Biblia lo proyectamos. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Yo sé los planes. También se puede leer así, los pensamientos que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Qué planes tiene Dios para España? ¿Qué pensamientos tiene Dios para las vidas? ¿Qué planes tiene para mi familia? Aquí en una forma genérica, por supuesto, están clarísimos. Planes de bendición, de bienestar y no de calamidad. Para daros un futuro y una esperanza. Ahora, en el versículo 10 dice el profeta Jeremías, pues así dice el Señor. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Hay algo que estaba sucediendo a nivel de tiempos. Dios había decretado o declarado 70 años que iban a estar en cautiverio y después que retornarían y vendría un tiempo de restauración. O sea, a pesar de que era un momento también, por cierto, los días de Jeremías son los días de estos reyes. Son los días de Acaz, Amón, Manasés, Josías. O sea, los peores reyes. Exceptuando a Ezequías y exceptuando a Josías, los peores reyes que llevaron a Israel a la idolatría
a la violencia, al adulterio, a la injusticia, y acaban el reino del norte siendo deportados y cautivos por los asirios, y el reino del sur también son destruidos por Nabucodonosor, y Jerusalén es destruida y son llevados cautivos a la tierra de los caldeos, de Babilonia. Estos son los días del profeta Jeremías y otros profetas que tienen que denunciar el pecado, pero en medio de eso dicen: las cosas pueden mejorar. Tengo unos planes para vosotros que no son de calamidad, que no son de destrucción. Mis pensamientos son de bendeciros porque yo soy padre. Mis pensamientos son de bienestar. Tengo un plan de un futuro para Israel. Tengo un plan de esperanza para mis hijos. No dudéis de eso. Lo que pasa es que yo hago mi parte y vosotros tenéis que hacer vuestra parte. ¿Cuál es vuestra parte? Versículo 12. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Entonces, no es algo automático que 70 años y todo se va a arreglar. No, 70 años y el Espíritu se mueve y el Espíritu sopla. Y entonces tienen que haber corazones dispuestos. Tiene que haber gente sensible que de repente despierte. Y eso es lo que Dios quiere hacer también. La restauración, la mejora, no es algo automático. Hay que pelear para ir a más, para ir a mejor. Hay que luchar para un cambio. Hay que luchar por la salvación de nuestros seres queridos. Hay que orar, hay que rogar al Señor. Hay que despertar del sueño y creer que son los días de la esperanza, que son los tiempos de la bendición, que hay planes de Dios para mi familia, que hay planes de Dios para mi iglesia y para nuestra tierra también de España. ¡Aleluya! Y dice: me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Porque dice que su ira, su indignación es por un momento. Cuando, ¿verdad?, papá se enfada o mamá se enfada. Yo recuerdo cuando era pequeño que una de las pesadillas de niño era los tacones de mi madre en el pasillo. No sé si alguien ha tenido una experiencia así. Es un poco de película de terror, pero es... ¿Por qué? Porque cuando papá o mamá vienen tranquilos, se hacen. Pero cuando papá o mamá se indignaban y venían a la habitación porque habíamos hecho alguna trastada o nos estábamos peleando, los pasos ¿cómo eran? Eran diferentes, sonaban diferentes, ¿verdad que sí? Y yo cuando era pequeño tenía pesadillas con ese sonido de los tacones de mi madre o de las pisadas de mi padre. Ta, 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 ta. La ira de la disciplina y del castigo se inflama en el corazón de un padre, de cualquiera de nosotros. Eso no es pecado. Recuerda lo que dice la Biblia: airaos pero no pequéis. Esto no es excusa para romper platos, ¿verdad? Ni para zarandear a nadie por el aire. No. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay momentos que nos indignamos. Y Dios, como Padre, su ira se enciende, se inflama su ira, se enoja con sus hijos, lógicamente. Israel Dios avisó, advirtió con los profetas, les pidió que se arrepintieran, pero llegó un momento que se tiene que encender la ira para disciplinar, porque el padre al hijo que ama lo corrige, y si no, Dios no nos corrige, no somos hijos, somos bastardos. Dios nos educa, Dios nos corrige, pero dice que por un momento dura su ira y su misericordia es para toda la vida. Que por la noche se puede enfadar el Señor y disciplinarte, pero por la mañana llega su misericordia. Igual que nosotros como padres, que nos indignamos, castigamos, andamos rápido a la habitación de nuestros hijos. ¿Qué pasa aquí? Y luego nos duele más a nosotros, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando tu hijo se humilla y llora y pide perdón o reconoce algo que ha hecho mal? ¿Qué pasa con la ira, hermano? Se va. Porque es lo único que tú buscas. Que reconozca su error, que se humille, que pida perdón, que aprenda. Viene la misericordia. Eso es lo que está diciendo el Señor. Versículo: me invocaréis, 12, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis. Eso es lo que tú tienes que hacer. Me buscaréis y me encontraréis
cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Por eso digo, las cosas pueden mejorar, pero no es automático, no es un reloj que se activa. Ale, ha llegado el tiempo de la bendición, ha llegado el tiempo de la restauración. Las cosas van a ir mejor en España porque ha comenzado otro año, deseos de año nuevo, o ha comenzado otra década. No. Hay que buscar al Señor, hay que rogar. Y dice, cuando me busquéis de todo corazón. Versículo 14. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Ahí viene como Dios iba a llamar, a despertar, pero ellos tenían que ponerse las pilas, reaccionar, clamar, rogar al Señor, pedirle al Señor, Señor, es el tiempo, haz algo. ¿Quién empezó esto? Daniel. Daniel descubrió, es el tiempo, 70 años, Señor, te pedimos perdón. Lo que nos ha pasado es por culpa nuestra, Señor, pero ha llegado el día de la restauración. Muévete, por favor. Y el Espíritu del Señor comenzó a tocar a Zorobabel y a Josué y a tocar a los restauradores que buscaron al Señor, que fueron a Jerusalén, que se remangaron para reconstruir. Jeremías capítulo 18, un poquito más atrás. Jeremías capítulo 18. Hay un caso que es muy llamativo en todo esto. Es el caso de Manasés. Pero antes de ir ahí, quiero que vean lo que Jeremías, él dice proféticamente. Dios le había dado autoridad y poder para arrancar, derribar, destruir, arruinar y también para plantar y edificar. Eso es el llamamiento de Jeremías. Pero en el capítulo 18 el Señor lo lleva a casa del alfarero, versículo 1. Porque vino a Jeremías palabra de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Y aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento, yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Fíjate, hay quienes piensan que Dios es un alfarero que hace unas vasijas, es decir, unas vidas, para que sean vasijas de bendición, de misericordia y de gloria. Incluso extienden ese pensamiento y dicen lo siguiente, que hay naciones que han sido creadas y formadas de una determinada manera que van a ser naciones hostiles o naciones rebeldes contra Dios. Y que luego hay otras naciones que van a ser naciones
de bendición, de prosperidad. Entonces parece que las naciones no tienen capacidad de decidir. Si Dios ha determinado que España sea una nación lobo, entonces será enemiga de Dios. O Palestina, pues será enemiga de Dios. Si Dios ha determinado que Inglaterra sea una nación cordero, una nación de bendición, de la palabra o lo que sea, entonces eso es lo que va a ser. Trayéndolo al contexto micro, pequeño, si tú ya tienes, el alfarero tiene para ti un destino de que tú eres un vaso de ira, un vaso de desobediencia, o dicho de otra forma, una vasija rebelde contra Dios, entonces eso vas a acabar siendo. Y si Dios tiene para ti el ser, que tú vas a ser una vasija de misericordia y de gloria y de bendición y de salvación, pues eso es lo que tú vas a acabar siendo. Y entonces esto es como un juego de ajedrez donde Dios tiene a los buenos por aquí y a los malos por aquí. Y los malos no pueden acabar siendo buenos ni los buenos malos. O sea, unas vasijas de ira y unas vasijas de misericordia. Pero según Jeremías 18, no veo yo eso. Porque las vasijas no son inertes. Son los hombres y mujeres de Israel. Son vidas que también tienen algo que decir, o una voluntad que entra en acción y que Dios la toma en cuenta, ¿o no? Amén. ¿O no lo hemos leído? ¿Y qué dice Dios? Que si hay una nación que se puede aplicar a una vida, que Dios con su profeta Jeremías habla, volvamos a leerlo, versículo 17, en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Ahora, ¿por qué Dios quiere hablar de una nación, de un reino, de arrancar, de derribar y de destruir? ¿Por qué? Porque Dios para unos tiene planes de bendición y de prosperidad y para otros tiene planes de calamidad y de ruina. ¿Acaso Dios se complace en la muerte del pecador? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? ¿Nos ama a unos y nos aborrece a otros? ¿Por qué Dios habla de esas naciones? Porque son naciones que han multiplicado su maldad. Son naciones que han tomado el camino de la impiedad. Son naciones que están llenando la tierra de sangre inocente. O son naciones que están tomando decisiones que les llevan a su destrucción. Y les avisa, les advierte por medio del profeta Jeremías de que van a ser arrancados, destruidos y derribados. Porque han tomado ese camino de la maldad. Pero si en un momento, versículo 8, esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. ¿Qué está diciendo el alfarero? Que esa vasija que se estaba echando a perder, si en un momento esa nación, como los de Nínive, ¿os acordáis de los de Nínive? Por medio del profeta Jonás, ¿qué dice el Señor? En 40 días va a ser derribada, va a ser destruida Nínive. Porque Dios se levantó un día y le dijo a sus ángeles, me apetece de verdad destruir Nínive. Con sus 200.000 habitantes, hombres, mujeres, niños, animales y todo, voy a mandar un terremoto, una inundación. ¿Qué pensáis? ¿Qué os gustaría más? ¿Fuego del cielo? ¿Qué pensáis que sería interesante? ¿Los electrocutos? Y algunos ven a Dios así, como una especie de tirano, sádico. No, Nínive se había levantado como enemigo del pueblo de Israel y como enemigo de Dios. Estaba lleno de maldad y de idolatría. Y el Señor en su misericordia les manda a Jonás para que por 40 días les diga, arrepentíos, porque viene una calamidad. Y Dios no quiere eso. Si os arrepentís, habrá misericordia. Arrepentíos. Y Dios les está advirtiendo de que lo que ellos han decidido, lo que ellos han sembrado, les va a traer una cosecha de ruina. Seréis arrancados, derribados, destruidos. ¿Pero qué hizo ese vaso? No, nosotros somos un vaso de muerte, de destrucción y de maldad y nada. Se arrepintieron, se pusieron en ayuno, se humillaron delante de Dios. Lo que estoy predicando es muy importante. Porque si tú entiendes esto, tú entiendes el corazón de Dios. Entonces no estoy aburriéndote, sino que lo que yo quiero que tú veas es cómo Dios maneja las cosas con las naciones y con las vidas.
Entonces los de Nínive se arrepienten, se ponen en ayuno. Hasta los animales los pusieron a ayunar. Los niños, los grandes, los hombres, las mujeres, el rey, todo el mundo en silicio, en ceniza, en arrepentimiento, se humillaron delante de Dios. Y entonces Dios dice a través le dice al profeta Jonás, a ellos, porque se han arrepentido, no los destruiré, sino que ahora yo quiero bendecirlos, plantarlos, edificarlos, librarlos de ese destino de muerte. Y yo quiero bendecir porque soy el Dios de todas las naciones. Yo no me complazco. ¿Qué te crees, Jonás? ¿Que yo no amo a esos 200.000, más de 200.000 hombres con sus animales? ¿Que yo no quiero que les vaya bien? Si yo voy a mandar a mi hijo que va a morir en la cruz por todas las naciones, por las naciones de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, por todos los hombres. Yo amo a todos los hombres. Entonces, si la vasija se arrepiente, si la persona se vuelve de su mal camino, en las manos del alfarero Dios la hace un vaso de honra y de gloria. Y Dios toma al pecador y lo levanta para mostrar su gloria y su poder. ¡Aleluya! Di conmigo, las cosas pueden mejorar. No. Faraón es el vaso de la ira. Y Faraón no tenía elección. Entonces, como que Dios juega así. A unos hombres sí les deja libertad de escoger y elegir, y a otros no. No, Faraón tenía elección. Mira, Dios le manda la primera plaga. Deja salir a mi pueblo. No. Dios le manda la segunda plaga. Humillando, revelando. Deja salir a mi Israel, es mi primogénito. Deja salir a mi pueblo. No. Dios le manda la tercera plaga y Faraón afloja y dice, sí, que salgan. Pero luego se endurece y dice, no, esos son mis esclavos y mis dioses son más fuertes que sus dioses. Moisés, Aarón, no. Y le voy a mandar más trabajo incluso. Lo que quiero que vea es que hubo oportunidad. La vasija en manos del alfarero podía haberse arrepentido y la historia hubiese sido diferente. De alguna manera Israel hubiese salido de Egipto y Egipto se hubiese quedado en paz. Pero Faraón no humilló su corazón. Entonces lo endureció y llegó un punto de no retorno. Llegó un punto donde Dios dijo, ¿no? ¿Eso es lo que tú quieres? He tenido paciencia, te he dado 3, 4, 5 oportunidades, fueron 10 las plagas. Te he dado oportunidad. ¿Te quieres endurecer y rebelar? ¿Tus dioses son más fuertes que yo? ¿Tú eres más fuerte que yo como hombre mortal? Pues ahora en Egipto voy a mostrar mi poder. Ahora en Faraón voy a engrandecer mi nombre. En este pulso voy a humillar a esos dioses falsos y voy a mostrar a toda la tierra que no hay Dios sino en Israel. Y me voy a valer de ese vaso. Pero no es que Dios decidió que Faraón fuera un vaso de la ira. Podía haber sido diferente la historia. Ahora, Juan Carlos, pero si Dios lo anunció lo que venía, porque Dios está por encima del tiempo y sabe por delante lo que va a pasar. Y lo cuenta para que veamos que Él es Dios omnisciente. Pero eso no quiere decir que Dios fuerza a Judas a que entregue a Jesús. ¿O no advirtió Jesús a Judas? No le dio oportunidad, no le dio beso. ¿Tú crees que Jesús amaba a Judas, sí o no? Claro que amaba a Judas. Ama a todos los hombres. ¿Tú crees que el Señor quería que Judas acabase endemoniado y ahorcándose? Dios es Dios. Pero estaba escrito que un hombre le iba a entregar. Que un hombre, un amigo le iba a traicionar. Todo eso ya Dios lo sabía, lo profetizó. Y le dio oportunidad a Judas, como dice aquí, de cambiar. Porque estaba en las manos del alfarero. Ahora, igual que las cosas pueden mejorar, las cosas pueden empeorar. Judas decidió, versículo 9. Y de pronto puede hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar, que Dios te profetice cosas buenas, que Dios habla de una nación, planes que tiene. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Ese vaso se echa a perder en las manos del alfarero. Ese vaso se endurece. O sea, ahí dice Pablo, mire el que esté firme que no caiga.
Ay de aquel que diga, no, Dios ha hablado y yo voy a hacer, y yo voy a hacer, y todo lo que Dios tiene para mí es prosperidad, es victoria. Dios siempre y parece que Dios es un criado de él o de ella. Que haga lo que haga y tome las decisiones que tome, Dios está detrás para arreglar sus problemas, todos sus destrozos y para respaldar todo lo que... No, Dios es Dios. Dios es santo. Y si hay un hombre que se aparta de la palabra del Señor, hace lo malo ante sus ojos, se aparta del mal camino, aunque Dios había hablado de que iba a ser su siervo, de que iba a tener una familia bendecida, de que Dios tenía un plan con ese lugar o con esa familia o con una nación X, y Dios lo habla. Sus pensamientos no son de mal, son de bendición para dar un futuro y una esperanza. Pero si te rebelas contra mí y te convierte en un vaso de ira y te convierte en un vaso rebelde, entonces dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque Dios es fuego consumidor. Te está enfrentando al mismo Dios, a tu creador, al alfarero. ¿Dirá la vasija al alfarero? ¿Qué haces? ¿Serás más fuerte tú que Dios? Hermanos, yo lo veo tan claro. Ahora te voy a poner un ejemplo para terminar y sigo esta tarde. Tremendo este ejemplo. Es más, te voy a poner 2 ejemplos. En vez de 1 o 2. Primera de Reyes, capítulo... ¿Tienes tu Biblia ahí, verdad? Primera de Reyes, capítulo 21. Esta tarde seguimos, pero termino con estos 2 ejemplos. El primero es Acab. No hubo un rey como Acab en esta forma de venderse para hacer el mal. Primera de Reyes, capítulo 21 y versículo 21. Primera de Reyes 21. Si está en la iglesia, deme un amén. Amén. Elías se encuentra con Acab. Versículo 21. He aquí, le dice el Señor, Acab, el marido de Jezabel, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de acá todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Juan Carlos, ¿por qué habla Dios tan duro a Acab? Porque Acab acaba de matar a Nabot y a toda su familia para apoderarse de su viña. Porque Acab permitió que Jezabel, la bruja de Jezabel, llevase al pueblo a la idolatría y llenaron la casa del Señor de adoración a Baal, a las aceras, a Astoret. Porque esa Jezabel tenía en la mesa 800 profetas falsos y mataba a los profetas verdaderos. Y Acab, junto con ella, el capítulo nos muestra cómo Acab no podía dormir porque codiciaba. Era el rey de Israel, pero codiciaba la viña de Nabot, que era muy fértil. O sea, ¿tú te imaginas? Él tenía todo como rey y se encaprichó de una viña que era muy fértil, de un terreno. Y fue a Nabot y dice, véndemela. No, que es la heredad de mis padres. No, porque Dios no la repartió en suerte. ¿Cómo te voy a vender yo la herencia de mis hijos? No. Véndemela. La quiero, está cerca de mi palacio, me viene de maravilla, tengo un proyecto para ella. No siento, rey, pero Dios me la dio, la repartió a mi casa y es para mis hijos. Y se fue enfurruñado, no podía dormir. Y viene Jezabel y dice, ¿pero qué te pasa? Que le quería comprar la viña a Nabot y no quería. Es para que veas cómo era esta gente. Y por eso estás así, tú eres el rey. Esto lo solucionamos. ¿Me dejas que yo lo solucione? Sí, adelante. Tomó a testigos falsos. Acusaron a Nabot y a sus hijos de haber hecho crímenes, de haber hecho cosas malas. Con mentirosos, como reyes lo juzgan, y mató a Nabot y a los herederos. Y entonces el rey le dice a Jezabel, ahí la tienes en bandeja. ¿Qué problema había? Toma la viña. Y Dios manda a su profeta Elías, le dice, Elías, ve. Porque el Señor, hermanos, ve toda la injusticia y un día los poderosos tendrán que dar cuentas. Algunos lo harán en esta vida, pero otros lo harán cuando estén delante del Señor. Un día tendrán que rendir cuentas de cómo han oprimido, de cómo han robado y de cómo han abusado del indefenso. Manda a Elías y dice, ve, habla con Acab. Entonces cuando llega Elías le dice, es así, he aquí traeré mal sobre ti.
te barreré completamente y cortaré, como tú has cortado a los hijos de Nabot, cortaré todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Estoy en el 22. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor. Es el profeta Elías que le está diciendo: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. En la parcela que acabáis de robar, se comerán los perros a tu esposa, a esa bruja de Jezabel. 24. Cualquiera de acá que muera en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí. No traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Hermano, yo no entiendo esto. Si yo soy Dios, que le duela. Se lo merece. Pero Dios se conmueve porque Acab al fin y al cabo era un ser humano, era un israelita, era un hijo de Dios. Y no es que Dios lo hizo como era. Decidió juntarse con Jezabel y ser esa clase de persona. Pero cuando Acab, que ya Dios había hablado sobre él, que iban a comérselo los perros, iba a acabar cortado, se arrepintió y se humilló y lloró y entró en ayuno. Le tocó el corazón a Dios y mandó a Elías y dijo: paz. Va a terminar, si él sigue en esa actitud, va a terminar. Las consecuencias de lo que él ha hecho van a llegar, porque es una ley. Es una ley. O sea, tú te arrepientes, Dios te perdona, pero si has pecado contra la justicia y tienes que pagar con cárcel, o tienes que restituir un daño, o vienen unas consecuencias en tu salud, o para tus descendientes, es la ley de la siembra y de la cosecha. Dios en su misericordia te puede ayudar, pero lo que sembramos lo cosechamos. Eso es así. O sea, las consecuencias iban a llegar, pero Dios tuvo misericordia de este. Por eso Dios tiene grande hasta los cielos su misericordia y hasta el firmamento de su fidelidad. Dios tiene un amor que excede a todo conocimiento. Y el otro ejemplo, para terminar, está en 2 de Crónicas, capítulo 33. 2 de Crónicas, capítulo 33. Este más impresionante. Ya lo conoces, pero vamos a recordarlo para terminar. 2 de Crónicas 33. Muy bien. Este es el reinado de Manasés. Mira, versículo 1. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Madre mía. Verso 5. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Este estaba endemoniado. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. O sea, sacrificó a sus propios hijos a los demonios.
Practicó la hechicería. Usó la adivinación. Practicó la brujería. Y trató con medium y espiritistas. Para los que no lo saben, todo esto es de Satanás, es de las tinieblas. No hay magia blanca y magia negra. No hay medium o santeros buenos. Y no. Todas estas prácticas están condenadas por la Escritura. Hechicería, brujería, magia, adivinación, santería, macumba. Todo eso es del reino de las tinieblas. El diablo muestra sus fauces en una forma descarada y en otras lo disfraza con nueva era o lo disfraza con vírgenes y santos de muchas formas, pero todo eso está condenado. Este lo practicó, o sea que no casualmente, lo practicó. Versículo 7. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios. Versículo 9. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén. O sea, su pecado afectó a los demás, influyó malamente, influyó a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. O sea, Dios mandó profetas, ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfio, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Qué te parece esto? Impresionante. Se humilló. Dice en el capítulo 33, versículo 23, que el hijo de él, Amón, no se humilló delante del Señor como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa. El rey que siguiente, Amón, no aprendió de la lección de su padre. Pero aquí dice que Manasés se humilló y acabó sus días siendo un rey bueno. Con Pablo son los dos grandes ejemplos de la misericordia. Manasés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento. Grandes enemigos. En este caso Manasés, con todo lo que practicó, hermano, era un vaso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Un vaso de gloria o de ira? ¿Te parece una vasija digna de Dios? Eso es un siervo de Satanás. ¿Y qué habló el Señor sobre Manasés? ¿Qué esperanza había? Quebrarlo como una vasija que no sirve para nada. Quebrarlo. El fuego y la destrucción eran el camino, pero se arrepintió y se humilló y pidió misericordia y en su angustia clamó a Dios y dijo: Dios, dejo todo lo malo y te hago a ti mi rey, mi Dios, ten misericordia de mí. Y Dios lo hizo un vaso de misericordia y un vaso para su gloria, donde aquí podemos ver qué grande es el amor de Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Ahora, esto es como una bola de nieve que la echó a andar Manasés. Esto fue imparable ya. La destrucción siguió. Porque el pecado es como la levadura. Se multiplicó y la gente siguió practicando todo eso. Y él hizo reformas. Pero la maldad ya se le fue de las manos. Y las consecuencias de su pecado siguen hasta después, hasta el cautiverio. Pero lo que quiero que vea es que las cosas pueden mejorar. Las cosas pueden mejorar. No importa lo negro que está todo, las cosas pueden mejorar. Dios es tan grande. Dios puede cambiar cualquier vida. Dios puede cambiar cualquier situación. En medio de la ira puede haber misericordia. En un panorama como el que vivimos hoy, donde todo apunta hacia los tiempos del fin y la venida de Cristo,
las cosas pueden mejorar. Podemos ver algo en España que nunca hemos visto. Podemos ver cambios en nuestra familia, a nuestro alrededor. Podemos mejorar nosotros. Solamente Dios nos pide algo: que nos humillemos, que le busquemos de todo corazón, que roguemos, que vengamos a Él. Que seamos un vaso en sus manos para su gloria y para su honra. Y Dios va a hacer grandes cosas. Si lo crees, ponte en pie, dale otro aplauso al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Este es un mensaje profético. Este es un mensaje para España, para los gobernantes. Este es un mensaje para Nínive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo murió para salvarnos. Y Él tiene planes de salvación para dar un futuro y una esperanza. Él tiene planes para tu vida. Él solo espera que el hombre se humille y se arrepienta, que la mujer se humille y se arrepienta y reconozcamos cuánto lo necesitamos. Señor, te pido que toques el corazón de todos los que escuchan y que hoy nos demos cuenta de que no haces acepción de personas. Tú puedes, Señor, engrandecer tu nombre en cada vida. Tú puedes, Señor, cambiar, transformar un hogar que está en cautividad, en destrucción. Tú puedes, Señor, tomar el pecador con las vestiduras más negras y levantarlo como un santo para tu gloria, vestido con luz, vestido con ropas blancas. Tú quieres, Señor, hacer algo en esta nación de España, Señor, en muchos que nos están viendo y escuchando, traer refrigerio y traer salvación y traer un cambio. Oh, yo te pido, Señor, que las cosas mejoren. Roboam se humilló y se apartó la ira del Señor y vino misericordia. La tierra, Señor, está vomitando a sus moradores. La tierra, Señor, está siendo infectada por el pecado, por los abortos, por la violencia, por la blasfemia, por la maldad. Y la tierra, vemos virus que están destruyendo, vemos catástrofes naturales, vemos cómo el propio ser humano la destruye, vemos tantas cosas. Pero en medio de la ira, ten misericordia. En medio de la ira, las cosas pueden mejorar. Pon una desesperación, un hambre. Toca, Señor, a los gobernantes. Toca, Señor, a gente ilustre para que sea un testimonio de conversión. Toca a famosos, a gente clave como Saulo de Tarso, perseguidores que se tornen en discípulos de Jesucristo. Muévete en nuestros barrios. Muévete, Señor, en nuestras familias. Yo te pido que despiertes todo corazón, despierta, Señor. Quita el velo ahora del pesimismo, quita el velo, Señor, de la incredulidad. Ese mensaje de que todo está perdido o todo va a ir a mal o no se puede hacer nada, que desaparezca. Y que hoy, Señor, veamos con esperanza, veamos, Señor, aleluya, que las cosas pueden mejorar. Pon colirio en cada ojo. Oh, pon colirio en cada ojo. Quita los velos. Pon colirio en cada ojo, Señor. Haznos ver con claridad, Señor. Haz que nuestra visión sea una visión de fe, una visión de victoria, una visión de esperanza, una visión de salvación. Oh, Dios. Te doy gracias porque este mensaje nos comparte el sentir de tu corazón. No queremos ser como Jonás. No queremos ser como Jonás, que esperaba los juicios, la destrucción, la venganza.
Jesucristo dijo, no he venido a juzgar, a condenar, he venido a salvar a los hombres. Para que el mundo sea salvo he venido. Así que, Señor, queremos ese corazón de misericordia, queremos ese corazón de fe. Y levantamos ahora este cántico, proclamando lo que tú eres, Señor. Proclamando que tú abres camino donde no hay camino. Eres luz en tinieblas también, Señor. Y aunque no lo podamos ver, tú estás obrando. Y lo profetizamos en el nombre de Jesús, que tú estás haciendo caminos, que tú estás obrando en esta tierra. Y si lo crees, cántalo. Cantamos juntos. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Proclámalo, milagroso. Y milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Humillamos nuestro corazón delante de ti. Así eres tú. Oh, te necesitamos. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda
Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Lo profetizamos, Señor. Lo vemos con los ojos del Espíritu. Y que tú, Señor, nos sorprendas aún más de lo que cualquier ojo ha visto, de lo que cualquier oído ha oído, de lo que ha subido en corazón de hombre. Las cosas que el Espíritu quiere hacer, que ha preparado para los que te aman. Te damos gracias por ser tus hijos. Te damos gracias por tus pensamientos, tus planes para nosotros, nuestros hogares, para tu iglesia, para tu reino y para las naciones de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque hay un futuro y una esperanza. Recibe este aplauso fuerte en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.